No quiero adelantarnos, quiero empezar cronológicamente. Al inicio de la entrevista has dicho que el tema tocó a tu puerta. Cuéntanos más. Bueno, pues tocó de dos maneras diferentes. Una no le hice caso y la otra sí. La primera fue porque este tema en 1997, José María de Juana era director del diario Ya. Y José María de Juana es un periodista conocido de la época, ¿no? Entonces, el diario Ya publicó, como es público y notorio, una entrevista, hicieron, no me acuerdo, creo que 5 portadas con este asunto. Una entrevista porque Emilio Rodríguez Menéndez había encontrado a Antonio Anglés en Argentina, me parece. Y le hizo una entrevista directamente. Bueno, resulta que Emilio Rodríguez Menéndez, ¿por qué estaba Emilio Rodríguez Menéndez en todo esto? Porque Emilio Rodríguez Menéndez había hecho el paripé como que se quedaba con el diario Ya, pero realmente no pagó nada por quedárselo, porque en ese momento el diario Ya estaba en una situación muy complicada económicamente hablando, y había hecho el paripé de quedárselo para apoyar a la gente del GAL, para apoyar a Vera, Barrio Nuevo, a Corcuera, toda esta gente, apoyarlos, teniendo a partir de un medio de comunicación, el Ya era un diario nacional, era importante, a partir de un medio de comunicación apoyarlos y desde el país, Rubalcaba les garantizó que también se iba a apoyar al diario Ya con el fin de que no fuera el país, porque el país era claro que tenía que defenderlos, pero no podía defenderlos hasta cierto punto, no podía decir barbaridades. Y entonces que quedaran con el diario Ya para que el país pudiera decir como dice el diario Ya, o el diario Ya ha publicado, o tal y cual. En fin, todo esto no es que yo me lo estoy inventando, esto también es público y notorio. O sea, yo estaba en las cenas Casa de Rodríguez Menéndez, donde estaba Manuel Cobo de Rosal, que era el abogado de Vera. Vera era secretario de Estado de Seguridad, donde está jefe de Colorado y de Calvé, jefe jefe directo. Estaba Jorge Argote, que era el abogado del general Galindo. Estaba, ¿cómo se llama este tipo? José María Sáenz de Santa María, sí, Sáenz de Santa María, el director general de la Guardia Civil, vamos, ¿no? que tanto ha dado de sí en alguno de mis libros. Entonces, en fin, y muchos otros, ¿no? Que esto incluso está ya dicho en sede judicial y ha habido juicios con esta historia y todo esto, ¿no? Bueno, pues antes de que yo llegase al diario Ya, estaba José María de Juana de director. Emilio Rodríguez Menéndez se inventa, para darle más bombo al periódico y que haya más ventas, que se había encontrado a Antonio Anglés. Incluso sacan fotos de las huellas que Antonio Anglés había dejado en el vaso que había tomado, lo que se tomase, la consumición que tomó mientras estaba hablando con Rodríguez Menéndez. Rodríguez Menéndez se guardó el vaso y sacó luego las huellas de ahí para publicarlas y tal. Claro que eran las huellas de Antonio Anglés. Eran las huellas originales de Antonio Anglés. ¿Y cómo puede ser que fueran las huellas de Antonio Anglés las que estaban en ese vaso si resulta que no era Antonio Anglés el que estaba entrevistando, sino que era un modelo o algo así que Emilio Rodríguez Menéndez había contratado? El tipo ni siquiera sabía nada de Antonio Anglés, ni quién era Antonio Anglés, ni nada de las niñas de Alcácer, ni nada. Y entonces pues Emilio simplemente charló un rato con él, pasé un poco con él, de lejos una suerte de paparazzi pagado por Rodríguez Menéndez le hacía las fotos y tal. Y luego fue la revista Interview quien sacó la gran mentira, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden aparecer las huellas ahí? Pues muy sencillo. Rodríguez Menéndez era el abogado de los policías que hicieron desaparecer al Nani.
¿eh? Y entonces estos policías le pasaron las huellas de Antonio Inglés para que las pusiera ahí. De hecho, tenía las huellas y la ficha policial con las huellas también, para que la gente viera que eran las mismas. Entonces, era fácil creerse, oye, tenía las huellas en el vaso, tenía todo, ¿no? Pero todo era mentira. Entonces, esa fue la primera llamada a mi puerta. ¿Por qué? Pues porque José María de Juana dimitió y después llegué yo al periódico, cuando ya había dimitido y ya este escándalo de Anglés se había calmado un poco, ¿no? José María de Juana dimitió porque Rodríguez Menéndez se la coló y luego ha ido de periodista digno, por ahí diciendo que fíjate, incluso hablando mal de mí, porque después saqué yo el tema del vídeo de Pedro J. Pero vamos a ver, ¿quién publicó 5 portadas con el falso Anglés siendo director? José María de Juana. ¿A quién se la colaron? A él. Porque yo, si no confirmo que el vídeo de Pedro J es de Pedro J, no lo saco. Y digo, porque podría haberlo hecho igual, ¿eh? El vídeo de Pedro J podría haber sido cualquier persona, porque apenas en un instante se ve la cara de Pedro J, todo el rato se ve el culo. Y el culo tenemos todos, y es muy parecido. Sí. Entonces, claro, pues a él se la colaron, o él dejó que se la colaran, que a veces pasa eso, por dinero se hacen estas cosas, no que le pagasen más, sino por mantener el puesto, ¿no? Hasta que vio que lo ridiculizaban demasiado ya los compañeros y se tuvo que ir, ¿no? Pero cuando realmente tocó a mi puerta el caso Anglés, fue después. Yo estaba dirigiendo la revista Artículo 20, era una revista de investigación muy importante. Tenía los mejores equipos de periodistas de investigación a mi cargo. Luego, más tarde, por una cuestión interesantísima también, porque saqué una portada que ponía: el fiscal anticorrupción investiga al BCH, justo el mismo día, que con todos los documentos, y justo el mismo día que el BCH, o sea, que había una junta de accionistas del Banco Santander para la fusión con el BCH. Y entonces, pues los editores de la revista se echaron la mano a la cabeza, porque no podíamos hacer eso y tal. Y bueno, hubo que sacar la revista de la imprenta, que ya estaba terminada. Imagínate, eran 50.000 ejemplares. Luego volver a hacer otro reportaje y volver a imprimir la revista y distribuirla. Yo presenté mi dimisión, naturalmente, y entonces me fui con Mario Conde a dirigir su revista, ¿no? Pero esta revista, que en mi puesto se quedó una persona que en principio yo pensaba que era suizo. Y digo, si este tío es español, pero luego resulta que parecía suizo. Y es que parecía suizo porque yo tenía en el despacho de dirección un armario, un mueble bar, ¿no? Con una botella de whisky, otra de ron, otra de ginebra, otra de tal, por si iba alguien, porque yo no bebo, entonces por si iba alguien. Así había que darle una copa, ¿no? Pero un día, cuando fui después a ver, que los propietarios me invitaron a comer después otra vez, ¿no? Y me enseñaron las reformas que habían hecho y tal, y pasé al despacho de mi sucesor, pensaba que ese tío era suizo, porque estaba lleno solo de botellas de ginebra. Y es que se las bebía él. O sea, había más de 20 botellas de ginebra. Me creía que decías lo de suizo o por los relojes o por las cuentas, no por la ginebra. Este era ¿cómo se llamaba? El que hacía el programa de la clave, ¿te acuerdas? El de la pipa. No me acuerdo ahora mismo. Bueno, pues ese. Sí. Balvin, entonces, ¿no? ¿Cómo? Balvin. José Luis Balvin. No me acuerdo. Es que llevo tanto nombre. No es que tenga Alzheimer. Es que el disco duro que llevo en la cabeza, ¿sabes? Entre los nombres de todos los corruptos que llevo en la cabeza,